¿Alguna vez has sentido que tus oraciones parecen no tener respuesta o ser ineficaces? Tal vez te hayas preguntado por qué, a pesar de buscar a Dios, tus circunstancias siguen siendo las mismas. La verdad es que hay errores específicos que muchas personas cometen sin darse cuenta después de orar y que pueden obstaculizar el cumplimiento de sus oraciones. No se trata de pequeños errores, sino que pueden crear obstáculos importantes para experimentar el poder y la gracia de Dios. Pero hay buenas noticias. Al identificar y evitar estos errores, puedes alinear tu fe, tus acciones y tu confianza para vivir la vida abundante que Dios ha preparado para ti. En este video, te guiaré a través de los 5 errores críticos que debes evitar después de orar, explicando por qué son importantes y cómo superarlos. Quédate conmigo hasta el final. Este conocimiento podría transformar no solo tu vida de oración, sino todo tu camino espiritual. La fe es la piedra angular de una oración eficaz. No se trata simplemente de creer que Dios existe, sino de confiar en que Él nos escucha y actuará en su tiempo perfecto. La fe transforma las oraciones en conversaciones espirituales con Dios, donde se silencian las dudas y reina la confianza. Muchos creyentes sabotean sus oraciones sin saberlo, al permitir que las dudas se cuelen en sus corazones. La duda suele ser sutil y se manifiesta en pensamientos fugaces como ¿qué pasa si Dios no responde? O ¿estoy pidiendo demasiado? Estas dudas aparentemente pequeñas pueden convertirse en grietas espirituales que minan nuestra confianza en las promesas de Dios. Cuando permites que la duda domine, envías un mensaje contradictorio a Dios. Es como si estuvieras diciendo, confío en ti, pero solo a medias. Esta incertidumbre puede bloquear las bendiciones que requieren tu completa entrega a la voluntad de Dios. La Biblia, en Hebreos 11:1, define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta certeza debe ser inquebrantable, incluso ante la adversidad. La fe no consiste en ver resultados inmediatos, sino en creer en las promesas invisibles de Dios. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en el intento de Pedro de caminar sobre el agua. Cuando su fe estaba centrada en Jesús, hizo lo imposible. Sin embargo, en el momento en que la duda se apoderó de él, Pedro comenzó a hundirse. De manera similar, cuando cambiamos nuestra atención del poder de Dios a los desafíos que nos rodean, nuestra fe se debilita y nos sentimos abrumados. Por eso es fundamental mantener una confianza inquebrantable en Dios. Proteger el corazón con las Escrituras es una de las formas más eficaces de combatir la duda. Al meditar en las promesas de Dios, reemplazamos los pensamientos negativos con declaraciones llenas de fe. La fe no consiste solo en esperar pasivamente, sino en confiar activamente. Confiar en Dios significa seguir orando y creyendo incluso cuando no haya cambios visibles en las circunstancias. Es en esos momentos de espera que nuestra fe se refina, de la misma manera que el oro se purifica en el fuego. La confianza también implica paciencia y perseverancia, dos virtudes que a menudo se ponen a prueba durante épocas difíciles. La clave es recordar que Dios está trabajando detrás de escena, incluso cuando no lo vemos. Un consejo práctico para fortalecer tu fe es hablar con palabras de vida sobre tu situación. Declara promesas como, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Estas declaraciones no son solo palabras, son armas espirituales que reajustan tu corazón con la verdad de Dios. Otra estrategia es rodearte de una comunidad de fe. Hablar con otros creyentes puede brindarte aliento y recordarte que no estás solo en tus luchas. Sus testimonios pueden inspirar esperanza y profundizar tu confianza en Dios. Recuerda que la fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de confiar en Dios a pesar de ellas. Incluso cuando te sientas inseguro o vacilante, elige confiar en las promesas de Dios. La fe no garantiza una vida fácil, pero sí una vida victoriosa. Cuanto más alimentes tu fe, más verás la mano de Dios obrar en tu vida. Así que da ese paso de fe hoy. Confía en Dios de todo corazón y deja que tus oraciones se basen en una creencia inquebrantable. La oración no es un acto unilateral en el que pedimos algo a Dios,
y luego nos quedamos sentados esperando que los milagros caigan en nuestras manos. En cambio, la oración eficaz implica alinear nuestras acciones con lo que estamos pidiendo. Esta alineación demuestra no solo nuestra fe, sino también nuestro compromiso de participar en los planes de Dios para nuestras vidas. Con demasiada frecuencia, las personas oran por un cambio mientras su comportamiento o sus decisiones permanecen inalteradas. Esta inconsistencia crea una brecha entre sus oraciones y su realidad, saboteando las mismas peticiones que hacen ante Dios. La Biblia lo destaca en Santiago 1:22, donde se nos instruye a ser hacedores de la palabra y no meros oidores. Este principio se aplica directamente a nuestra vida de oración. Por ejemplo, imagina que estás orando por provisión financiera, pero sigues tomando malas decisiones financieras. O que estás orando por la reconciliación en una relación, pero te niegas a dar pasos hacia el perdón. Estas acciones incompatibles pueden convertirse en barreras para las bendiciones que estás buscando. Alinear tus acciones con tus oraciones es como plantar semillas después de pedirle a Dios una cosecha. Demuestra confianza y disposición para recibir. Consideremos el ejemplo de Nehemías. Cuando oró para reconstruir los muros de Jerusalén, no se detuvo en la oración. Pasó a la acción, solicitando el permiso del rey y organizando el trabajo que debía realizarse. Su fe en Dios era evidente en sus pasos proactivos y sus acciones reflejaban sus oraciones. De manera similar, Salomón oró por sabiduría y luego la aplicó en su liderazgo, demostrando que estaba listo para actuar según el don divino que había recibido. Estos ejemplos bíblicos nos recuerdan que Dios a menudo actúa a través de nuestra voluntad de participar en sus planes. Si estás orando por un cambio específico, pregúntate, ¿mis acciones están en consonancia con mis peticiones? Por ejemplo, si estás buscando un nuevo empleo, ¿has actualizado tu currículum o te has puesto en contacto con posibles empleadores? Si estás orando por crecimiento espiritual, ¿te has comprometido a estudiar la palabra de Dios y a pasar tiempo en oración todos los días? Estos pasos prácticos reflejan tu fe y te preparan para recibir las respuestas que estás buscando. Para alinear nuestras acciones con nuestras oraciones, también es necesario obedecer la palabra de Dios. Las oraciones que contradicen los principios de Dios tienen pocas probabilidades de ser respondidas. Por ejemplo, pedir bendiciones mientras se participa en una conducta deshonesta o poco ética socava la integridad de nuestras peticiones. Dios nos llama a vivir con rectitud, y esto incluye alinear nuestras vidas con sus enseñanzas. La obediencia nos coloca en condiciones de recibir lo mejor de Dios porque refleja nuestra confianza en su sabiduría y sus planes. Además, los pasos pequeños e intencionales pueden tener un impacto significativo. Por ejemplo, dar un solo paso de fe, como perdonar a alguien, servir en tu comunidad o practicar la paciencia, puede preparar el terreno para la intervención de Dios. Estas acciones no reemplazan el papel de Dios, sino que lo complementan y demuestran que te tomas en serio la tarea de alinear tu vida con su voluntad. Por último, recuerda que alinear tus acciones con tus oraciones no significa esforzarte por hacer todo por tu cuenta. Confía en el tiempo de Dios mientras das pasos con fe. Al asociarte con Dios a través de tus acciones, demuestras una fe viva y activa, y le abres la puerta para que Él actúe de manera poderosa. La impaciencia es uno de los errores más comunes que se cometen después de la oración. Proviene del deseo de ver resultados inmediatos, lo que puede llevar a la frustración y a la falta de confianza en el tiempo de Dios. Cuando nos apresuramos a adelantarnos a Dios, corremos el riesgo de crear problemas innecesarios que se podrían haber evitado esperando su plan perfecto. La impaciencia revela un problema más profundo, la lucha por ceder el control. En Eclesiastés 3:1, se nos recuerda que hay un tiempo para todo, y esto incluye las respuestas a nuestras oraciones. Un ejemplo bíblico clásico de impaciencia es la historia de Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero el momento que les había prometido no coincidió con sus expectativas. En su impaciencia, tomaron el asunto en sus propias manos, lo que llevó a Abraham a tener un hijo con Agar. Si bien Dios finalmente cumplió su promesa a través de Isaac, la impaciencia de ellos generó conflictos y angustia innecesarios.
Esta historia sirve como advertencia sobre las consecuencias de apresurar los planes de Dios. Esperar en Dios no es tiempo perdido. Es un periodo de preparación. Durante los periodos de espera, Dios suele trabajar en nuestro carácter, moldeándonos para que podamos manejar las bendiciones que Él tiene reservadas. La paciencia es un fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, y se desarrolla en el proceso de espera. Así como un alfarero moldea el barro, Dios usa la espera para refinarnos, profundizar nuestra fe y prepararnos para sus propósitos mayores. Reconocer esto puede ayudarnos a abordar la espera no con frustración, sino con un sentido de expectativa. Una manera de combatir la impaciencia es recordar la fidelidad de Dios. Meditar en pasajes bíblicos como el Salmo 27:14. Espera en el Señor, esfuérzate y ten ánimo, y espera en el Señor, puede fortalecer tu determinación. Además, la oración se convierte en una herramienta poderosa para controlar la impaciencia. Sé honesto con Dios acerca de tus frustraciones y pídele la fuerza para confiar en su tiempo. El acto de presentarle tus preocupaciones es en sí mismo un acto de fe. La impaciencia surge a menudo de compararnos con los demás. Cuando vemos que otros reciben bendiciones o avances, es fácil sentirse abandonado. Pero la comparación es un ladrón de alegría y nos distrae del plan único de Dios para nuestras vidas. Confiar en el tiempo de Dios significa centrarse en su propio camino y recordar que sus planes para usted son buenos y están hechos a la medida de sus necesidades. Evitar las comparaciones le permite celebrar las victorias de los demás mientras espera pacientemente las suyas. Por último, la adoración puede ser un poderoso antídoto contra la impaciencia. Cuando alabas a Dios, incluso en épocas de espera, cambias tu enfoque de tus expectativas incumplidas a su grandeza. La adoración nos recuerda quién es Dios. Un Padre amoroso que sabe exactamente lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Este acto de entrega a través de la adoración trae paz y mantiene nuestros corazones alineados con el tiempo de Dios. Confía en que sus demoras no son negaciones sino oportunidades para algo mucho mayor de lo que podríamos imaginar. La duda es uno de los saboteadores silenciosos de la oración. A menudo comienza como un pequeño susurro. ¿Qué pasa si Dios no me escucha? ¿O ¿es esto siquiera posible? Si no se controla, la duda puede crecer, debilitando su fe y alejándolo de las respuestas que busca. En Mateo 21:21, Jesús nos recuerda el poder de la fe inquebrantable, diciendo, si tienen fe y no dudan, se hará. Esto muestra que la duda, aunque humana, debe ser enfrentada activamente para mantener la fuerza de nuestras oraciones. La duda no siempre se manifiesta como una incredulidad absoluta. Puede adoptar formas más sutiles, como cuestionar el tiempo de Dios o sentirse indigno de sus bendiciones. A menudo, la duda se alimenta de los desafíos de la vida. Cuando las circunstancias se tornan difíciles, podemos centrarnos más en nuestras luchas que en las promesas de Dios. Este es un cambio peligroso, ya que permite que el miedo y la inseguridad eclipsen nuestra confianza en la capacidad de Dios para proveer. Es en estos momentos que debemos aferrarnos a la verdad de que Dios es fiel e inmutable, independientemente de lo que veamos a nuestro alrededor. La historia de Pedro caminando sobre el agua es una vívida ilustración de cómo la duda puede socavar la fe. Mientras Pedro mantuvo su mirada fija en Jesús, pudo hacer lo imposible. Pero en el momento en que desvió su atención hacia la tormenta que lo rodeaba, la duda se apoderó de él y comenzó a hundirse. Este relato sirve como recordatorio de que el lugar en el que ponemos nuestra atención determina la fortaleza de nuestra fe. Mantener nuestra mirada fija en Cristo y sus promesas es clave para silenciar la duda. Una manera eficaz de combatir la duda es cimentarse en la palabra de Dios. La Biblia está llena de recordatorios del poder y la fidelidad de Dios. Pasajes como Hebreos 10:23, que nos dice que nos aferremos inquebrantablemente a la esperanza que profesamos, sirven como anclas durante tiempos turbulentos. Leer y meditar regularmente sobre estas promesas refuerza tu fe, creando un escudo contra la duda. Cada versículo se convierte en un arma que te ayuda a rechazar los pensamientos negativos. Otra estrategia es declarar en voz alta las promesas de Dios.
Cuando la duda comienza a aparecer, decir afirmaciones como Dios es mi amparo y mi fortaleza, Salmo 46:1, o Yo sé que mi Redentor vive, Job 19:25, puede reorientar tu atención y reforzar tu fe. Estas declaraciones no se limitan a pensar en positivo. Son proclamaciones de la verdad que le recuerdan a tu corazón y a tu mente quién es Dios y qué ha prometido. Buscar el apoyo de la comunidad también es esencial para superar las dudas. Compartir sus luchas con creyentes de confianza le permite obtener perspectiva y aliento. A menudo, escuchar testimonios de la fidelidad de Dios en la vida de otras personas puede reavivar su propia fe. Una comunidad que brinda apoyo le permite rendir cuentas y le recuerda que no está solo en su camino espiritual. Su aliento puede ayudarle a mantenerse firme cuando la duda intenta echar raíces. Por último, recuerda que Dios no te condena por tener dudas, sino que te invita a que le traigas tus incertidumbres. En Marcos 9:24, un hombre clamó a Jesús: «Creo, ayúdame a vencer mi incredulidad». Jesús respondió con compasión y realizó el milagro que el hombre buscaba. Esto demuestra que incluso cuando nuestra fe se siente débil, Dios nos encuentra donde estamos. Confía en que Él fortalecerá tu fe y te guiará en los momentos de duda, sabiendo que Él siempre es fiel. La gratitud es un aspecto vital de la oración que a menudo se pasa por alto. No es solo un amable «gracias a Dios», sino una expresión de fe y reconocimiento de su bondad. La gratitud transforma tu perspectiva y cambia tu enfoque de lo que te falta a lo que ya has recibido. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos ordena dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta práctica de gratitud alinea tu corazón con la voluntad de Dios y abre la puerta a más bendiciones. El agradecimiento es más que una respuesta a las oraciones contestadas. Es una demostración de confianza en que Dios está obrando, incluso cuando los resultados no son visibles de inmediato. Cuando le agradeces a Dios antes de ver el resultado, estás ejercitando la fe. Es una declaración audaz de que crees en sus promesas y confías en su tiempo. Este tipo de gratitud no solo agrada a Dios, sino que también fortalece tu propia fe, manteniéndote anclado en la esperanza. Jesús ejemplificó esto perfectamente cuando realizó el milagro de alimentar a los 5,000. Antes de que se multiplicaran los panes y los peces, dio gracias. Juan 6:11. Este acto de gratitud precedió al milagro, enseñándonos que la acción de gracias es a menudo el catalizador de la provisión de Dios. Es un recordatorio de que cuando nos acercamos a Dios con un corazón agradecido, creamos espacio para que su poder se manifieste en nuestras vidas. La gratitud también nos protege de la trampa de la insatisfacción. Es fácil centrarse en lo que no tenemos y perder de vista las bendiciones que ya tenemos en la vida. Los israelitas en el desierto son un ejemplo aleccionador de esto. A pesar de la provisión milagrosa de maná por parte de Dios, se quejaron y añoraron lo que habían dejado atrás en Egipto. Su ingratitud no solo desagradó a Dios, sino que también obstaculizó su capacidad de reconocer su fidelidad. Una forma práctica de cultivar la gratitud es llevar un diario de gratitud. Escribe al menos 3 cosas por las que estás agradecido cada día, sin importar lo pequeñas que parezcan. Con el tiempo, esta práctica te ayudará a desarrollar el hábito de notar y apreciar las bendiciones de Dios. Reflexionar sobre las anotaciones pasadas también puede servir como fuente de aliento durante los momentos difíciles, recordándote su fidelidad. Expresar gratitud a través de acciones es otra forma poderosa de honrar a Dios. Por ejemplo, puedes bendecir a los demás compartiendo tus recursos o ofreciendo tu tiempo como voluntario. Estos actos de bondad no solo reflejan tu agradecimiento, sino que también extienden el amor de Dios a quienes te rodean. La gratitud en acción demuestra un corazón que reconoce la generosidad de Dios y busca transmitirla. Por último, recuerda que la gratitud es una elección. No siempre es fácil dar gracias, especialmente durante épocas difíciles. Pero elegir alabar a Dios en medio de las pruebas demuestra una fe madura que confía en Él por encima de las circunstancias. Como nos anima el Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza.
Deja que la gratitud sea el fundamento de tu vida de oración y observa cómo transforma tu relación con Dios. La paciencia es una virtud que se pone a prueba a menudo en el contexto de la oración. Muchos creyentes tienen dificultades cuando las respuestas no llegan rápidamente, lo que les genera frustración y desánimo. Sin embargo, la paciencia no se trata solo de esperar, sino de cómo se espera. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda que todo tiene su momento oportuno, y todo lo que se hace bajo el cielo tiene su hora. El tiempo de Dios es perfecto, incluso cuando no coincide con nuestras expectativas. Aprender a confiar en su tiempo es esencial para el crecimiento espiritual y la oración eficaz. La Biblia está llena de ejemplos de personas que tuvieron que esperar las promesas de Dios. Abraham y Sara esperaron décadas para el nacimiento de Isaac. José soportó años de esclavitud y prisión antes de convertirse en gobernante de Egipto. Incluso David, ungido como rey en su juventud, tuvo que esperar años antes de ascender al trono. En cada una de estas historias, el periodo de espera no fue tiempo perdido. Fue una época de preparación en la que Dios moldeó su carácter y fortaleció su fe. La impaciencia, por otra parte, a menudo conduce a malas decisiones que complican nuestras vidas. Un claro ejemplo es la decisión de Abraham y Sara de tener un hijo con Agar. Su impaciencia con el tiempo de Dios creó un conflicto y un dolor que podrían haberse evitado. Esta historia es una advertencia sobre los peligros de tratar de forzar la mano de Dios en lugar de confiar en su plan. Nos recuerda que la impaciencia puede tener consecuencias duraderas, tanto para nosotros como para los demás. Una de las claves para cultivar la paciencia es reconocer que la espera es un proceso activo, no pasivo. Mientras esperas, puedes concentrarte en construir tu relación con Dios, estudiar su palabra y prepararte para recibir sus bendiciones. La paciencia se menciona como un fruto del Espíritu en Gálatas 5:22, lo que resalta su importancia en nuestra vida espiritual. Es una disciplina que se desarrolla a medida que entregamos nuestros deseos y confiamos en la soberanía de Dios. La oración es una herramienta poderosa para cultivar la paciencia. Cuando sientas el peso de la espera, lleva tus frustraciones a Dios. Sé honesto acerca de tus luchas y pídele fortaleza para perseverar. Como nos anima Filipenses 4:6-7. No se inquieten por nada, más bien, en toda situación, mediante oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Esta práctica no solo alivia la ansiedad, sino que también profundiza tu confianza en el plan de Dios. Otra forma práctica de desarrollar la paciencia es centrarse en la gratitud. Cuando agradeces lo que Dios ya ha hecho, se vuelve más fácil confiar en Él por lo que está por venir. Llevar un diario de gratitud o meditar en versículos como el Salmo 27:14 puede ayudarte a mantenerte firme durante las épocas de espera. La adoración también es una forma poderosa de cambiar tu enfoque de la impaciencia a la confianza. Cuando alabas a Dios, te recuerdas a ti mismo su fidelidad y su poder, incluso en medio de la incertidumbre. Por último, la paciencia requiere una perspectiva a largo plazo. Los planes de Dios suelen ser más grandes de lo que podemos ver en el momento. Confiar en Él significa creer que Él está obrando todas las cosas para nuestro bien, incluso cuando las respuestas se demoran, como nos asegura Romanos 8:28. Y sabemos que en todas las cosas, Dios trabaja para el bien de quienes lo aman. Adopte la paciencia como una disciplina espiritual y encontrará paz en el proceso de espera. La constancia es un aspecto vital, aunque a menudo pasado por alto, de la oración y la fe. No basta con orar fervientemente un día y luego descuidar la vida espiritual al día siguiente. La verdadera fe se demuestra mediante acciones, pensamientos y oraciones constantes. Este compromiso constante le muestra a Dios que usted se toma en serio su relación con Él y confía en que Él obrará en su vida. Como nos recuerda Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. La inconsistencia puede socavar tus oraciones de maneras sutiles, pero significativas. Imagina que plantas semillas en un jardín, pero no las riegas con regularidad. Sin un cuidado constante, las semillas no crecerán. Sin importar lo buena que sea la tierra,
o la cantidad de luz solar que reciban. El mismo principio se aplica a tu vida espiritual. La oración, la fe y la obediencia deben nutrirse diariamente para producir los resultados que buscas. Los esfuerzos esporádicos pueden hacerte sentir desconectado de Dios y obstaculizar las respuestas a tus oraciones. La constancia también genera disciplina espiritual, que es crucial para el crecimiento. La oración diaria, el estudio regular de la Biblia y la obediencia fiel a los mandamientos de Dios crean una base sólida para tu fe. Estos hábitos profundizan tu relación con Dios y te ayudan a mantenerte enfocado en sus promesas, incluso durante tiempos difíciles. Como describe el Salmo 1:2-3, la persona que se deleita en la palabra de Dios y medita en ella día y noche es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo. Uno de los mayores desafíos para la constancia es la tentación de darse por vencido cuando no se ven resultados inmediatos. Es fácil sentirse desanimado cuando las oraciones parecen no recibir respuesta o cuando el progreso parece lento. Sin embargo, la Biblia alienta la perseverancia, recordándonos que el tiempo de Dios es perfecto. Hebreos 10:36 dice: «Es necesario que ustedes perseveren para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa». Confiar en el proceso de Dios requiere fe y paciencia, incluso cuando el resultado no está claro. Para desarrollar la constancia, comience por crear una rutina diaria para sus prácticas espirituales. Reserve momentos específicos para la oración, la lectura de las Sagradas Escrituras y la reflexión. Estas rutinas crean una estructura y garantizan que su fe siga siendo una prioridad, independientemente de las distracciones de la vida. Incluso los pasos pequeños y constantes pueden conducir a un crecimiento espiritual significativo con el tiempo. La clave es mantener el compromiso, incluso cuando los resultados no sean visibles de inmediato. El apoyo de la comunidad es otra herramienta poderosa para mantener la coherencia. Rodearte de creyentes que piensan como tú puede brindarte responsabilidad y aliento, ya sea a través de un grupo de estudio bíblico, una comunidad de la iglesia o un mentor espiritual. Estas conexiones te ayudan a mantenerte en el buen camino y te recuerdan la importancia de la perseverancia. Compartir tus luchas y victorias con otros también puede inspirarlos a permanecer constantes en sus propios caminos de fe. Por último, la constancia es un acto de fe en sí mismo. Al permanecer firme en tus prácticas espirituales, demuestras confianza en el plan de Dios y compromiso con su voluntad. Es una declaración de que crees en sus promesas, incluso cuando la evidencia aún no es visible. A medida que desarrolles la constancia en tu fe, descubrirás que tu relación con Dios se profundiza, tus oraciones se vuelven más efectivas y tu vida comienza a alinearse con sus propósitos. Las emociones negativas como el miedo, la ansiedad, el resentimiento y la duda pueden echar raíces fácilmente después de la oración, saboteando la fe que necesitas para ver las promesas de Dios cumplidas. Si no las controlas, pueden nublar tu mente y crear una barrera entre tú y Dios. Filipenses 4:6-7 ofrece una solución. No se inquieten por nada. Más bien, en toda situación, mediante oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz llega cuando entregamos nuestras emociones a Dios, confiando en que Él tomará el control. El miedo es una de las emociones negativas más comunes que atacan después de la oración. Aparece cuando el futuro parece incierto o cuando el enemigo intenta convencerte de que Dios no responderá. El miedo distorsiona la realidad y hace que los problemas parezcan más grandes de lo que son. Pero como nos recuerda 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo no proviene de Dios, y reconocer esta verdad es el primer paso para vencerlo. La ansiedad suele ir de la mano del miedo, alimentándose de la incertidumbre y la impaciencia. Son las preguntas del tipo, ¿qué pasaría si?, las que te quitan el sueño y te hacen repetir en tu mente situaciones hipotéticas. Pero Jesús se refirió específicamente a esto en Mateo 6:34, cuando dijo, «Así que, no os preocupéis por el día de mañana,
porque el día de mañana traerá sus propios afanes. La ansiedad es una señal de que estás tratando de controlar cosas que solo Dios puede manejar. Dejar ir esta necesidad de control es una forma de confianza que permite que la paz de Dios reemplace tus preocupaciones. El resentimiento es otra emoción negativa poderosa que puede surgir, especialmente si sientes que otros están recibiendo bendiciones mientras tú todavía estás esperando. Esta emoción no solo daña tu fe, sino que también crea amargura que puede envenenar tus relaciones. La Biblia advierte contra esto en Efesios 4, 31-32, instándonos a deshacernos de la amargura y, en su lugar, mostrar bondad y perdón. El resentimiento se centra en lo que no tienes, pero la gratitud cambia tu perspectiva hacia lo que Dios ya ha hecho. Combatir estas emociones requiere intencionalidad. Una estrategia eficaz es declarar las promesas de Dios en voz alta. Pronuncia versículos como el Salmo 23:4. Aunque ande por valle tenebroso, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Estas declaraciones le recuerdan a tu corazón y a tu mente la verdad de Dios y expulsan el miedo, la ansiedad y el resentimiento. La adoración es otra herramienta poderosa. Alabar a Dios, incluso cuando las emociones se sienten abrumadoras, cambia tu enfoque del problema a aquel que tiene la solución. Llevar un diario también puede ayudarte a procesar y liberar emociones negativas. Escribe tus miedos, preocupaciones o resentimientos, y luego entrégaselos a Dios en oración. Llevar un registro de cómo Dios responde a tus oraciones y obra en tu vida, crea un registro de su fidelidad, que puedes revisar en tiempos difíciles. Rodearte de una comunidad de fe te brinda apoyo adicional. Compartir tus luchas con creyentes de confianza les permite orar por ti, animarte y recordarte las promesas de Dios. En definitiva, superar las emociones negativas después de la oración es cuestión de entrega. Deja tus cargas al pie de la cruz y confía en que Dios está obrando, incluso cuando no puedas verlo. Como dijo Jesús en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar». Este descanso no es solo físico, es una paz espiritual profunda que protege tu corazón y tu mente, permitiéndote avanzar con fe. El perdón es uno de los actos de fe más profundos y desafiantes. Después de orar, aferrarse a la falta de perdón puede bloquear su crecimiento espiritual e incluso impedir que sus oraciones sean respondidas. Jesús enfatiza esto en Marcos 11:25. Y cuando estén orando, perdónenlo, si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus pecados. El perdón no es opcional, es esencial para una relación próspera con Dios. La falta de perdón crea una barrera en tu vida espiritual, de la misma manera que una tubería obstruida impide que el agua fluya libremente. Cuando albergas resentimiento o amargura, esto pesa mucho en tu corazón y te dificulta experimentar plenamente la paz de Dios. Esta carga también puede extenderse a tus relaciones, creando tensión y conflictos. El perdón, por otro lado, es una liberación. Te libera de las cadenas de la ira y permite que el amor de Dios fluya a través de ti. Muchas personas no entienden el perdón, pensando que se trata de excusar las acciones de la otra persona u olvidar el dolor. Sin embargo, el perdón se trata de liberarse de la ofensa y confiar la situación a Dios. Es un acto de obediencia que refleja tu fe en su justicia y su tiempo. Romanos 12:19 nos recuerda: «No os venguéis, queridos míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». Confiar en que Dios se encargará de la situación te permite seguir adelante sin el peso de la falta de perdón. El perdón no solo beneficia a la persona que recibe el perdón, sino que también transforma a quien lo hace. Cuando dejas ir el resentimiento, haces lugar para la sanación y la paz. Los estudios han demostrado que el perdón puede reducir el estrés y mejorar la salud mental y emocional. Espiritualmente, alinea tu corazón con el de Dios, permitiéndote recibir su gracia más plenamente. Como dice Colosenses 3:13, «Así como Cristo os perdonó, así también vosotros, perdonad». Un paso práctico para perdonar es orar por la persona que te hizo daño.
Puede parecer contradictorio, pero es una forma poderosa de ablandar tu corazón y liberar la amargura. Pídele a Dios que la bendiga, la guíe y la ayude a crecer. Con el tiempo, estas oraciones pueden cambiar tu perspectiva y hacer que te resulte más fácil dejar atrás la ofensa. Escribir en un diario tus sentimientos y entregárselos a Dios es otra estrategia eficaz. Escribe sobre tu dolor, pero luego ora por él y entrégalo en manos de Dios. El perdón también requiere humildad. Reconozca su propia necesidad de la misericordia y la gracia de Dios. Y recuerde que ninguno de nosotros es perfecto. Reflexionar sobre cuánto le ha perdonado Dios puede facilitarle extender ese perdón a los demás. La parábola del siervo que no perdonó en Mateo 18, 21, 35 sirve como un claro recordatorio de la importancia de mostrar la misma misericordia que hemos recibido. Por último, el perdón es un proceso, no un hecho aislado. Puede llevar tiempo liberarse por completo del dolor, especialmente en el caso de heridas profundas. Sea paciente consigo mismo y permita que Dios trabaje en su corazón. Recuerde que el perdón es un acto de fe, de confiar en que Dios traerá sanación y justicia en su tiempo perfecto. Cuando usted elige perdonar, se alinea con el corazón de Dios y abre la puerta para que sus bendiciones fluyan libremente en su vida. La obediencia es la piedra angular de una vida de oración poderosa. Si bien la fe es el fundamento, la obediencia demuestra tu confianza en Dios y tu disposición a vivir conforme a su voluntad. La Biblia deja en claro que la obediencia nos alinea con el propósito de Dios, abriendo el camino para sus bendiciones. En Juan 14:15, Jesús afirma: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La obediencia no tiene que ver con ganarnos el favor de Dios, sino con una respuesta a su amor y un reflejo de nuestra fe. Cuando vivimos en obediencia a Dios, nuestras oraciones están alineadas con su voluntad. Esta alineación es clave porque Dios responde las oraciones que son coherentes con sus propósitos. 1 Juan 5:14 nos asegura: «Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye». Orar por algo mientras vivimos en desobediencia crea una desconexión, lo que dificulta experimentar la plenitud de los planes de Dios para tu vida. Un error común es pedir bendiciones mientras se ignoran los principios de Dios. Por ejemplo, alguien puede orar por provisión financiera mientras se involucra en prácticas comerciales deshonestas, o puede pedir paz en su hogar mientras alberga falta de perdón. Estas contradicciones pueden obstaculizar sus oraciones porque revelan una falta de compromiso con los caminos de Dios. La obediencia le muestra a Dios que usted toma en serio su palabra y está listo para alinear su vida con sus enseñanzas. La obediencia a menudo requiere sacrificio y disciplina. No siempre es fácil seguir los mandamientos de Dios, especialmente cuando van en contra de tus deseos o de las presiones de la sociedad. Sin embargo, las recompensas de la obediencia superan con creces el costo. El Salmo 119:2 declara: «Bienaventurados los que guardan sus estatutos y lo buscan con todo el corazón». La obediencia trae gozo, paz y una conexión más profunda con Dios. También te posiciona para recibir las respuestas a tus oraciones. Para cultivar la obediencia, comience por sumergirse en la palabra de Dios. La Biblia es su guía para comprender su voluntad y alinear su vida con sus enseñanzas. La oración y la reflexión regulares lo ayudan a mantenerse conectado con Dios, lo que le da la fuerza para resistir la tentación y seguir sus mandamientos. Rodearte de una comunidad de creyentes también te brinda responsabilidad y aliento en tu camino hacia la obediencia. La obediencia no se trata de perfección, sino de progreso. Dios conoce tus debilidades y es paciente contigo a medida que creces. Cuando te quedes corto, busca su perdón y pídele fuerzas para hacerlo mejor. Proverbios 24:16 nos recuerda: «Aunque el justo caiga 7 veces, se levantará de nuevo». Lo que importa es tu voluntad de levantarte y seguir buscando la voluntad de Dios. Por último, recuerda que la obediencia es un acto de amor y fe. No se trata de seguir una lista de reglas, sino de confiar en que los caminos de Dios son mejores que los tuyos. Cuando decides obedecer, invitas la presencia y el poder de Dios a tu vida.
La obediencia no solo afecta tu vida de oración, sino que transforma tu corazón, fortalece tu fe y te acerca a Dios. Uno de los aspectos más difíciles de la oración es confiar en Dios cuando parece estar en silencio. Hay momentos en los que parece que tus oraciones no reciben respuesta y te preguntas si Dios te está escuchando. Sin embargo, el silencio no significa ausencia. El silencio de Dios es a menudo un tiempo de prueba, crecimiento y preparación. Es una temporada en la que Él te llama a profundizar tu fe y a confiar en su plan. La Biblia está llena de ejemplos de cómo el pueblo de Dios soportó épocas de silencio. José pasó años en prisión, aparentemente olvidado, antes de que se revelara el plan que Dios tenía para él. David, ungido como rey, pasó años huyendo de Saúl antes de tomar el trono. Incluso Jesús experimentó silencio en la cruz cuando exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. En cada uno de estos casos, el silencio de Dios no fue un abandono, sino una preparación para algo mayor. Durante los periodos de silencio, es esencial recordar las promesas de Dios. Las Escrituras nos aseguran que Dios escucha cada oración. El Salmo 34:17 dice: Claman los justos, y el Señor los oye, y los libra de todas sus angustias. Meditar en versículos como este puede brindarte consuelo y recordarte que Dios sigue trabajando, incluso cuando no puedes verlo. El silencio es una invitación a confiar en su tiempo y soberanía. La oración en silencio requiere perseverancia. Lucas 18:1-8 cuenta la parábola de la viuda persistente, que siguió buscando justicia a pesar de los repetidos rechazos. Jesús utilizó esta historia para animar a sus seguidores a orar sin darse por vencidos. La perseverancia le demuestra a Dios que tu fe es fuerte y que confías en que Él responderá en el momento oportuno. Es un acto de fe que te mantiene conectado con Él, incluso cuando el silencio te resulta abrumador. El silencio también es un tiempo de introspección. Usa este tiempo para examinar tu corazón y pedirle a Dios que te revele cualquier área que necesites crecer. ¿Hay pecados que confesar, relaciones que reparar o actitudes que ajustar? A veces, Dios usa el silencio para refinarte y prepararte para las bendiciones que están por venir. El Salmo 139, 23-24 es una oración poderosa para este propósito. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El apoyo de la comunidad es invaluable durante los periodos de silencio. Compartir sus luchas con creyentes de confianza les permite orar por usted, alentarlo y recordarle la fidelidad de Dios. Sus testimonios pueden inspirar esperanza y ayudarlo a mantenerse firme en su fe. La adoración es otra herramienta poderosa para navegar en el silencio. Alabar a Dios por quien es, en lugar de por lo que ha hecho, cambia su enfoque de sus expectativas incumplidas a su grandeza. Por último, acepta el silencio como una oportunidad para acercarte más a Dios. Es en estos momentos que tu fe se pone a prueba y se fortalece. Confía en que el silencio de Dios no es una negación, sino una demora para tu beneficio. Como promete Isaías 40:31, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas. Descansa en esta promesa y deja que el silencio de Dios te lleve a una confianza e intimidad más profundas con Él. El tiempo de Dios es perfecto, pero esperar puede ser uno de los aspectos más desafiantes de la fe. Cuando las respuestas a las oraciones parecen demorarse, es natural sentirse frustrado o incluso dudar de si Dios está obrando. Sin embargo, la fe nos llama a confiar en que el tiempo de Dios no solo es intencional, sino que también es para nuestro bien supremo. Eclesiastés 3:11 nos recuerda: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Este versículo nos anima a renunciar a nuestros deseos de obtener resultados inmediatos y a confiar en que los planes de Dios se desarrollarán en el momento adecuado. La Biblia está llena de historias sobre el tiempo perfecto de Dios. Tomemos el caso de Abraham y Sara, quienes esperaron décadas el nacimiento de Isaac, el hijo que Dios les había prometido. Su espera no fue fácil, pero cuando la promesa se cumplió, fue exactamente como Dios lo había planeado.
De manera similar, José pasó años soportando dificultades antes de asumir el papel que Dios le había preparado como líder en Egipto. Estas historias nos recuerdan que las demoras en nuestras oraciones no son negaciones, sino épocas de preparación para algo mayor. Uno de los mayores desafíos a la hora de confiar en el tiempo de Dios es la tentación de tomar las riendas de la situación. Esto suele llevar a complicaciones innecesarias, como se ve en la historia de Abraham y Sara con Agar. Su impaciencia dio lugar a conflictos y consecuencias a largo plazo. Cuando sientas la necesidad de actuar fuera del plan de Dios, recuerda que su tiempo siempre es mejor que cualquier cosa que puedas orquestar por tu cuenta. Como aconseja Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Sométete a Él en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La fe en el tiempo de Dios requiere paciencia, que es un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. La paciencia no consiste en esperar pasivamente, sino en confiar activamente en Dios mientras preparas tu corazón y tu mente para lo que está por venir. Usa los periodos de espera para profundizar tu relación con Él a través de la oración, la adoración y el estudio de su palabra. La espera no es tiempo perdido, es un periodo de crecimiento y refinamiento. Como el oro refinado en el fuego, tu fe se fortalece cuando es puesta a prueba por el tiempo. Hay pasos prácticos que pueden ayudarte a confiar en el tiempo de Dios. Comienza meditando en sus promesas, como Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. Rodéate de recordatorios de la fidelidad de Dios, ya sea a través de las Escrituras, un diario de gratitud o testimonios de otras personas. Estos recordatorios pueden servirte de ancla cuando la impaciencia amenace con apoderarse de ti. La adoración es otra forma poderosa de fortalecer tu confianza en el tiempo de Dios. Alabarlo durante la espera cambia tu enfoque de tus deseos insatisfechos a su grandeza. Es una declaración de fe que dice: confío en ti, aun cuando no entiendo. La adoración crea una sensación de paz, recordándote que Dios está en control y que sus planes siempre son buenos. Finalmente, la rendición es el acto máximo de fe en el tiempo de Dios. Libérate de la necesidad de controlar el resultado y confía en que Dios está trabajando tras bastidores. Como nos asegura Romanos 8:28, y sabemos que en todas las cosas, Dios trabaja para el bien de quienes lo aman. Confiar en su tiempo es un acto de fe que abre la puerta para que sus bendiciones fluyan libremente a tu vida. Las palabras que pronuncias en oración tienen un poder inmenso. Declarar las promesas de Dios no es solo un acto de fe, es un arma espiritual que refuerza tu confianza en su palabra. Proverbios 18:21 enseña: la lengua tiene poder de vida y muerte. Cuando declaras las promesas de Dios, estás alineando tus pensamientos, palabras y fe con su verdad, creando una atmósfera para que su poder se manifieste en tu vida. Declarar promesas no es una cuestión de hacerse ilusiones, sino de apoyarse en la autoridad de la palabra de Dios. La Biblia está llena de promesas que se aplican a todas las áreas de la vida, desde la provisión y la sanación hasta la paz y la guía. Por ejemplo, cuando te enfrentas al miedo, puedes declarar el Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Estas declaraciones te recuerdan el carácter de Dios y su capacidad para satisfacer tus necesidades. Cuando declaras las promesas de Dios, también estás luchando contra la duda y los pensamientos negativos. El enemigo a menudo intenta sembrar semillas de miedo, inseguridad y desesperanza. Decir las Escrituras en voz alta silencia estas mentiras y reafirma tu fe. Así como Jesús usó las Escrituras para resistir la tentación en el desierto, Mateo 4:1-11, tú puedes usar las promesas de Dios para mantenerte firme frente a las batallas espirituales. Las declaraciones también te ayudan a interiorizar la palabra de Dios. Cuando repites sus promesas repetidamente, éstas se arraigan en tu corazón y se convierten en una fuente de fortaleza. Romanos 10:17 nos recuerda: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pronunciar promesas en voz alta
te permite escuchar la verdad de Dios, lo que refuerza tu creencia y fortalece tu fe. Esta práctica convierte la lectura pasiva en una declaración activa de fe. Algunos ejemplos prácticos de declaraciones incluyen versículos afirmativos como Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Personaliza estas declaraciones para que se adapten a tu situación. Por ejemplo, si estás orando por provisión, podrías declarar: mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Incorporar declaraciones a tu rutina diaria puede transformar tu vida de oración. Comienza cada mañana declarando las promesas de Dios para tu día y termina el día dándole gracias por su fidelidad. También puedes escribir pasajes bíblicos clave y colocarlos en un lugar donde los veas a menudo, como en el espejo, en el escritorio o en el fondo del teléfono. Estos recordatorios visuales refuerzan tus declaraciones a lo largo del día. Por último, recuerda que las declaraciones son una forma de adoración y confianza. Cuando declaras las promesas de Dios, estás reconociendo su poder, fidelidad y soberanía. Es una manera de decir: Señor, creo en tu palabra y confío en que la cumplirás. Este acto de fe no solo fortalece tu relación con Dios, sino que también prepara el terreno para que sus promesas se cumplan en tu vida. Descuidar la oración es uno de los errores más comunes y peligrosos que los creyentes pueden cometer. La oración no es solo un ritual religioso, es tu conexión con Dios. A través de la oración, te comunicas con el Creador del universo, buscas su guía y construyes una relación personal con Él. Cuando descuidas la oración, te aíslas de la fuente de fortaleza espiritual, dejándote vulnerable a la duda, el miedo y la tentación. La Biblia es clara en cuanto a la importancia de la oración. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo insta a los creyentes a orar sin cesar. Esto no significa que tengas que estar de rodillas todo el día. Significa mantener una conciencia constante de la presencia de Dios e invitarlo a cada parte de tu vida. La oración no se limita a un momento o lugar específico. Es una conversación continua con Dios que sostiene tu fe y te mantiene alineado con su voluntad. Cuando descuidas la oración, tu vida espiritual comienza a debilitarse. Es como desconectar una rama de la vid. Sin la conexión vivificante con Dios, tu fe se marchitará. Jesús enfatizó esto en Juan 15:5 diciendo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si permanecéis en mí, y yo en vosotros, daréis mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. La oración es la conexión que te mantiene arraigado en Cristo y permite que su poder fluya a través de ti. Descuidar la oración suele conducir a la sequedad espiritual. Puede resultarte más difícil escuchar la voz de Dios, sentirte alejado de Él, o luchar con el pecado con más frecuencia. Esta sequedad puede hacerte más susceptible a la duda y al desánimo. La oración regular refresca tu espíritu y fortalece tu determinación, manteniéndote arraigado en la verdad y el amor de Dios. Para priorizar la oración, establezca una rutina diaria que funcione para usted, ya sea por la mañana, durante la pausa del almuerzo o antes de acostarse. Reserve un tiempo dedicado a conectarse con Dios. Utilice este tiempo para agradecerle, buscar su guía y abrirle su corazón. Recuerde que la oración no se trata de perfección, sino de constancia y sinceridad. Incluso unos pocos minutos al día pueden marcar una diferencia profunda en su vida espiritual. Incorporar las Sagradas Escrituras a tus oraciones también puede profundizar tu conexión con Dios. Orar a través de los salmos u otros pasajes te ayuda a alinear tu corazón con su palabra. Además, considera llevar un diario de oración donde registres tus peticiones, reflexiones y respuestas a tus oraciones. Esta práctica no solo te mantiene concentrado, sino que también sirve como testimonio de la fidelidad de Dios a lo largo del tiempo. Por último, comprenda que la oración no se trata solo de pedir cosas, sino de construir una relación con Dios. Él desea intimidad con usted,
y la oración es el medio por el cual esa relación crece. Descuidar la oración es como descuidar una amistad cercana. Crea distancia y debilita el vínculo. Comprométase a hacer de la oración una prioridad y observe cómo transforma su fe, su perspectiva y su vida. Como hemos explorado juntos, evitar estos errores comunes después de orar puede transformar tu vida espiritual. Cada paso, ya sea combatir la duda, alinear tus acciones con la fe, practicar la paciencia o declarar las promesas de Dios, te acerca a experimentar la plenitud del poder y el amor de Dios. La oración es más que palabras. Es una relación con el Creador, y al cultivar la confianza, la obediencia y la gratitud, estás abriendo la puerta a los milagros en tu vida. Hoy quiero desafiarte. Tómate un momento para reflexionar sobre tu vida de oración. ¿Hay áreas en las que te has estado absteniendo de confiar completamente en Dios? ¿Hay acciones o actitudes que deben estar en línea con las oraciones que has estado haciendo? Recuerda, Dios es fiel y está listo para guiarte en cada paso del camino. Todo lo que Él pide es tu confianza y tu voluntad de crecer. Antes de irte, no olvides suscribirte a este canal y dar el siguiente paso en tu camino de fe. Cada semana, compartiré ideas poderosas y enseñanzas prácticas para ayudarte a fortalecer tu relación con Dios. Si este mensaje te resultó familiar, compártelo con alguien que pueda necesitar aliento hoy. Juntos, podemos construir una comunidad de fe que se fortalezca cada día. Convierte tus oraciones en acción. No te limites a escuchar, vívelas. Como dice Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores. Ya sea que se trate de dar un paso hacia el perdón, pronunciar una promesa en voz alta, o simplemente agradecer a Dios por lo que ya ha hecho, deja que tu vida refleje la fe que profesas. Continuemos juntos este viaje de fe, mientras buscamos los increíbles planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Para quienes estén pasando por momentos difíciles, recuerden esto: Dios escucha sus oraciones, incluso en silencio. Él está trabajando, incluso cuando no pueden verlo. Él los ama, incluso cuando se sienten indignos. Confíen en Él, porque sus promesas nunca fallan. Mi nombre es Oliver, y ha sido una bendición poder acompañarte en este mensaje. Mi misión es ayudarte a acercarte más a Dios compartiendo verdades de su palabra que te inspirarán y te darán poder. He enfrentado mis propias batallas, y he visto de primera mano cómo la oración lo cambia todo. Y quiero lo mismo para ti. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Estoy verdaderamente agradecido por cada uno de ustedes. Sepan que Dios los ama profundamente y que nunca están solos en su camino. Si alguna vez necesitan aliento, vuelvan a ver estos videos, dejen un comentario o compartan su historia. Estoy aquí para ustedes y estoy orando por ustedes. Hasta la próxima. Sigan buscando a Dios con todo su corazón. Sigan orando, sigan confiando y sigan avanzando con fe. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.